Queremos, conjuntamente con Carlos Jornet, y también hemos invitado a Nora Galán, quien es la presidenta de la startup de Colombia, Whale and Jaguar, dar inicio a un relanzamiento del SIPBOT, que de alguna forma lo dimos a conocer en la reunión de octubre, pero que se había adelantado que se estaba trabajando todavía en arreglar algunas cuestiones técnicas y de contenidos para el SIPBOT. El SIPBOT, como todos los vicepresidentes regionales de la SIP, país por país han podido verlo, reverlo, es una, y se tuvo a ellos y a ellas en consulta, es una herramienta de inteligencia artificial para esta nueva época en que la SIP quiere mejorar el sistema de monitoreo de libertad de prensa en tiempo real. Escogimos a Whale and Jaguar después de que el anteaño habíamos hecho una competencia de startups para buscar sincronizar a los mejores startups con los programas que necesitaban los medios de comunicación. En aquel momento la startup Whale and Jaguar de Colombia se acercó a nosotros y la hemos escogido para desarrollar este proyecto. Así que sin más, les quiero presentar nuevamente a Nora Galán, que está entre nosotros, y antes que nada, por favor, a Carlos, para que nos cuente un poquito más de este SIPBOT, y así después lo presentamos también, o mientras tanto lo puede ir presentando en pantalla Nora. Gracias, Carlos. Gracias a vos, Ricardo. Bueno, buen día nuevamente. Buen día, Nora. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos para colaborar en esta presentación. Bueno, para la que tanto tuvieron que ver vos y todo el equipo de tu empresa Whale and Jaguar, ¿no? Ahí veo que ya estás compartiendo pantalla. Lo que quería un poco comentarles es cómo fue este proceso que nos llevó desde la asamblea de octubre hasta hoy. Bueno, como decía Ricardo, hoy lanzamos oficialmente esta nueva herramienta para bregar por la libertad de prensa del continente, y es una herramienta que se suma a nuestro índice Chapultepec, que hace una foto anual del estado de la libertad de prensa en los países de las Américas, y también a nuestros informes periódicos, que son los que acabamos de aprobar en esta reunión de medio año y los que se aprueban luego en la asamblea de octubre. Pero en este caso utilizamos la inteligencia artificial, como explicaba Ricardo, para rastrear diariamente en redes sociales, en medios de comunicación y en los comunicados de nuestra propia institución, para detectar de qué se habla y con qué tono en materia de libertad de prensa, ¿no? En nuestra asamblea de octubre, como decía recién Ricardo, habíamos anunciado el próximo lanzamiento de esta aplicación, pero decidimos seguir trabajando sobre ella, seguir enseñándole para hacerla más precisa, ya que como toda herramienta de inteligencia artificial, se va entrenando con el transcurso del tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué es el SIPBOT o el IAPA bot en su versión en inglés? Es una aplicación que se basa en web, que cuenta por ahora con 5 menús, y digo por ahora porque está en permanente evolución. La idea es seguir incorporándole otras herramientas. Uno de ellos es el clima, es decir, algo que permite ver rápidamente y de manera gráfica el estado de la libertad de prensa en el continente, en ese mapa que se está mostrando en este momento, que es una suerte de mapa de calor, con las zonas más calientes y las de menos conflictividad día por día. También tenemos un índice de conversación que muestra los principales temas de conversación en torno de la libertad en redes sociales, de la libertad de prensa, obviamente. Es lo que se está apareciendo en este momento. Se va construyendo sobre los principales tags que se utilizan en Twitter. Después tenemos
un apartado de protagonistas que permite identificar quiénes son los líderes de la conversación en un periodo dado, de acuerdo a la efectividad de sus publicaciones. Otro de tendencias, que muestra una gráfica con el comportamiento de un término a lo largo del tiempo. Vamos a esperar que termine de cargarse esa pantalla que ha abierto Nora. Ahí tenemos justamente lo que estábamos comentando recién. Y por último tenemos una sección de newsletter para que los usuarios puedan ver y suscribirse al boletín de noticias que genera la propia herramienta y que entrega resúmenes semanales con toda la información que ésta recoge. El Seedbot está por ahora disponible en inglés y en español, y aspiramos a que luego podamos presentarla también en portugués, que es el otro idioma de nuestra entidad. Pero hoy está disponible en inglés y en español. Sí, Pero va a ser mejor que Nora comparta pantalla, con la pantalla ya compartida, vaya explicando de modo sintético, pero centrado en los detalles principales, las distintas funcionalidades que podrán ser utilizadas a partir de hoy mismo. Nora, por favor, adelante. Dale, perfecto. Ricardo, ¿vas a agregar algo antes de comenzar? No, es posible que lo tenga que agregar después de que hables vos para comentar justamente el próximo botón que se viene, que es el de estigmatización. Así que si quieres, por favor, adelante y después vamos comentando sobre la marcha. Te agradezco. Listo, vale, buenísimo. Pues bueno, sí, en efecto, como les contaba Ricardo y Carlos, este es nuestro relanzamiento, digamos, de la herramienta. Es como la herramienta recargada, el Seedbot recargado. Para nosotros es muy grato estar trabajando con la CIP y poder ir creando la herramienta tal cual como se la han imaginado para poder apoyarlos en su labor. Entonces, pues bueno, como estaba contándoles Ricardo y como les precisaba Carlos, construimos una herramienta que recolecta información principalmente de Twitter y de medios de comunicación digital. Estamos monitoreando distintas cuentas y todos los medios de comunicación que aparecen en Google News, por ejemplo, de América, y tenemos la posibilidad de analizar en español y en inglés, ¿no? En este momento estamos monitoreando y analizando esos dos idiomas. Y la idea es que ustedes al recorrer todos estos, digamos, como módulos del menú, puedan ir entendiendo cómo se está comportando la conversación en cada uno de los países o en América en general, ¿no? Ustedes, toda esta información es filtrable, podrían hacer clic en cada una de estas secciones y ver, por ejemplo, qué está pasando en Canadá, qué está pasando en Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, pues lo hicimos con un termómetro, porque es la forma más fácil de entender, y así podríamos ir sentándonos en las cosas o más preocupantes o las que pues, son positivas y queremos entender qué es lo que está ocurriendo. En conversación... Nora, claro, si puedes mostrar ahí en clima también la posibilidad que tiene el usuario de seleccionar tipos de noticias o de Twitter y también una fecha para que acá veo que tienes una semana, si puedes poner 2 días o 3 y vamos a ver cómo cambia el mapa. De acuerdo, sí. Como les mencionaba, entonces tenemos dos fuentes distintas, ¿no? Medios de comunicación y Twitter. Ahí en Twitter estamos monitoreando distintas cuentas. Tenemos cuentas de medios de comunicación, de periodistas, de gobiernos, ¿no? Tenemos varias cuentas que fueron seleccionadas. Entonces, podemos seleccionar cualquiera de estas dos fuentes o seleccionar ambas cuentas. En este caso, pues por default tenemos ambas y se podrían cambiar las fechas. Ahora nos dicen en el chat si te puedes acercar un poco más el micrófono, tal vez hablar un poquito más pausado también para que quienes no te están escuchando bien puedan seguir. Sí, no, es mi micrófono, muchas gracias, gracias por mencionarlo porque sí, me toca acercarlo harto, es verdad. Entonces, les mencionaba, se puede cambiar las fuentes de datos, que pueden ser noticias o Twitter, y se puede modificar la fecha o las fechas en las que se está monitoreando. Entonces, cambiemos al 14 y al 16, del 14 al 16, y se va a actualizar toda la información que estamos monitoreando. Entonces, acá pueden ver que cambiaron los índices, ¿no? Esto quiere decir que en esos días que estamos monitoreando, pues hubo una conversación distinta a las fechas que estábamos mostrando. Y esta información también se actualiza, ¿no? Aquí a los lados, cuáles son las publicaciones más relevantes en medios de comunicación
Y pues como les mencionaba Ricardo y Carlos, también tenemos las declaraciones que ha hecho la CIP para que lo tengamos todo en un mismo lugar, en un mismo espacio y podamos como entender la conversación en general. Sí, también si subes, antes de pasar a conversación, perdóname, Dale, dale. volvé a clima y abrí resumen, por favor. Un poco la idea que siempre hemos tenido, y creo que esto se va a ir mejorando con el tiempo y a medida que el bot, como como tecnología de inteligencia artificial vaya aprendiendo, es ofrecerle a los lectores, a los usuarios, todos los días un resumen de qué es lo que está pasando, pero particularmente lo que vamos a ir tratando de hacer es ir escribiendo una noticia mejor desarrollada para que la puedan usar directamente a los medios, y teniendo en cuenta que esta herramienta no es para nosotros los que estamos metidos en el tema de la libertad de prensa como trabajo cotidiano y diario, sino que la idea es que los periodistas puedan buscar historias que se van generando sobre temas que afectan a su trabajo periodístico. Entonces, creemos que el resumen del día va a ir mejorando en una narrativa diferente de la que ahora tenemos, que es básicamente un resumen de lo que ustedes están viendo. Gracias, Nora. Vale, de acuerdo. Y bueno, en la sección de conversación entonces ya podríamos ver específicamente cómo se está hablando en Twitter, cuáles son los hashtags más utilizados en la conversación que se refiere a libertad de prensa. Aquí podemos filtrar qué idioma queremos monitorear, porque recuerden que estamos viendo toda América, entonces podríamos ver en español e inglés, o solo español o solo inglés, ¿no? De nuevo podemos modificar las fechas y seleccionar el país que queramos visualizar, ¿no? Por default ponemos toda América, pero se podría ver específicamente por cada uno de los países qué es lo que está pasando. Y adicionalmente, pues podríamos ver qué ocurre específicamente en cada uno de estos grupos. Como les habíamos mencionado, nosotros estamos monitoreando cuentas de medios de comunicación, de periodistas, de gobiernos, entonces podríamos ver específicamente cuáles son esos hashtags más utilizados en ese periodo de tiempo que estamos analizando por los periodistas o los medios o los gobiernos. Y bueno, pues en la sección de protagonistas vamos a poder como profundizar en quiénes son los que están siendo efectivos al hablar de temas relacionados con la libertad de prensa. De nuevo, recuerden que por default aparecen los dos idiomas. Y entonces vamos a ver en Twitter quiénes son los que están hablando en este momento de libertad de prensa o alrededor de la libertad de prensa y que están siendo más efectivos, o sea, que están generando más interacciones, que la gente les está dando más likes o comentando más o compartiendo más. Y podemos ver cuáles son esas publicaciones y acá como un listado de las cuentas que están siendo más relevantes en la conversación en este momento. Obviamente nos aparece Elon Musk en primer lugar porque es muy influenciador y ha estado hablando en estos días precisamente de libertad de expresión con Twitter, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí de nuevo podríamos filtrar por país, idiomas y fecha. Y en tendencias de la conversación, pues lo que vamos a poder ver es qué tanto se está hablando, qué tanto más o qué tanto menos se está hablando de libertad de prensa o de todos estos términos que nosotros tenemos monitoreados. Estos son todos los términos que están monitoreados por el CIPBOT. Entonces podríamos específicamente ver, bueno, qué está pasando con impunidad y seleccionar impunidad. Aquí nos aparecería en amarillo. Impunidad y ver cómo se está comportando, ¿no? En el tiempo, qué tantas publicaciones se están generando alrededor de esos temas, si se está hablando más o si se está hablando menos. Esto para entender cómo se están moviendo las tendencias de la conversación. Eso lo puede buscar cada usuario, ¿verdad? Cada usuario que entra puede seleccionar los términos Exacto. que desee. Ajá. De esta lista que tenemos aquí. Sí, quiero comentar también, aprovecho, que mucha de la información que ha estado poniéndose en el bot para que pueda rastrear información, ha sido aportado por los vicepresidentes regionales de la CIP, tanto cuentas de Twitter, de medios de sus propios países, o también las palabras que acá, por ejemplo, se están viendo, también fueron seleccionadas por muchos de los vicepresidentes de la CIP.
Sí, Ricardo, ahí, perdón, Ricardo, preguntaba Eduardo Salinas si los periodistas pueden acceder a la herramienta. Estoy subiendo justamente en el chat la URL de la página y también la explicación de que cuando se ingresa, debajo del logo de la aplicación está, o de la plataforma, está la posibilidad de seleccionar inglés o español y de ese modo se puede navegar solo en inglés o solo en español. Excelente. sí, de acuerdo. Y bueno, les muestro por último la parte de newsletter, que es muy importante. Se podrían suscribir al newsletter del Zipbot y podrían ver, bueno, aquí abajo hay un ejemplo de cómo se ve esa información, para que no tengan que estar entrando constantemente, sino que la información les esté llegando directamente a sus correos electrónicos, ¿no? Sí, también quiero comentar que el boletín de la CIP que se emite diariamente, donde hay una sección de libertad de prensa, todos esos temas son incorporados directamente al bot, al rastreador del bot. Si me permites también, Nora, puedo explicar lo de denuncias, que creo que es la Exacto. parte más Dale, importante. adelante, sí, justo ahí va a ir. Ok, muchas gracias. Dale. Bueno, acá, es decir, lo más importante del Zipbot es más allá del rastrillado que se hace de la web y especialmente de Twitter, que es la herramienta más importante, tiene que ver con no solamente sirva para monitorear, sino que también tenga una utilidad especial para los periodistas y los medios que quieran hacer denuncias, que en este momento suelen hacerlas directamente a través de los emails nuestros en la página o a los vicepresidentes. En esto, obviamente, tenemos el botón de denuncias, donde los periodistas y los medios pueden hacerlas. Hemos hecho una aclaración, muchas veces cuando se hacen denuncias a nivel de violaciones a la libertad de prensa, la gente o los propios periodistas y medios tienen la expectativa no solamente de hacer la denuncia, sino de que haya una contraoferta de parte de la CIP, es decir, una respuesta, una línea de acción determinada. No todas las denuncias van a ser aceptadas, tienen que ver con cuestiones de libertad de prensa, por problemas exógenos a los periodistas y a los medios. A veces recibimos, por ejemplo, en la CIP, muchas denuncias que tienen que ver con problemas laborales, sindicales, de ética, etcétera, entre medios y periodistas. Eso no son tareas de la CIP para estar monitoreando, sí es tarea de la CIP para escuchar, pero no tiene una línea de acción específica. Y obviamente también siempre aclaramos que la CIP o cualquier organización dedicada a derechos humanos o libertad de prensa no tiene el poder de policía o de fiscalía para poder hacer algo al respecto o investigar una denuncia, etcétera, sino más bien dar paso a otras organizaciones, tanto gubernamentales o privadas, que puedan atender estas denuncias, y obviamente la CIP las va a atender a nivel periodístico, como siempre viene haciendo, tratando de amplificar la voz de aquellos que han presentado una denuncia para que la sociedad o los gobiernos desarrollen políticas públicas o remedios especiales para esto, ¿no? Es decir, nosotros, si vas más para abajo, creo que está la ficha comenzar una denuncia. Acá prácticamente el afectado, el medio o el periodista da su nombre, puede seleccionar si quiere hacer esta denuncia en forma anónima, por motivos varios. Les advierto, por ejemplo, en mi mail he recibido fácil 4 o 5 denuncias de periodistas nicaragüenses después de la declaración de Nicaragua, en los que se nos pide ayuda como parte del plan de acción que hemos establecido de ayudar a los periodistas a través de los gobiernos del área para que puedan dar visa o visa de trabajo mientras tratan de exiliarse o ya están exilados.
Ayer, Ricardo, tenía una charla con una periodista de Perú 21 y también me planteaba algunas cuestiones que motivaban denuncias o que hubieran motivado denuncias. Entonces yo le comentaba de esta herramienta, se mostró muy interesada para difundirla, y bueno, eso es un poco lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y también estoy respondiendo a una sugerencia que hace Eduardo Salinas en el chat, de que esto lo hagamos público con la mayor intensidad posible para que los periodistas lo tomen como una herramienta de trabajo para ir viendo los problemas que surgen en distintos países, pero también para que la aplicación de denuncias pueda ser utilizada como principal fuente de contacto con la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no? Perfecto. Nora, en cuanto a las denuncias, sé que vamos a tener también una herramienta de denuncias a través de un botón en Twitter, ¿verdad? Sí, Es, justo de eso les iba a hablar. La idea es, digamos, la idea es que ustedes tengan herramientas que les faciliten su labor y que les permitan hacer las cosas lo más rápido posible también, ¿no? Entonces, si están en Twitter, podrían también poner las denuncias en el momento en que hagamos el lanzamiento de esa herramienta, también se los haremos saber, pero sería interactuar como se interactúa con cualquier cuenta en Twitter y automáticamente haríamos la redirección digamos, almacenaríamos también esa información recolectada en Twitter dentro de estas denuncias también y recolectaríamos esa misma información, pero a través de Twitter. perfecto. Ahí hay un botón también, si lo puedes marcar, acceso a la información. Ah, hay dos temas muy importantes para la Sociedad Interamericana de Prensa que tienen que ver con lo que se ha discutido ampliamente en esta conferencia con el liderazgo de Carlos, que fue, en la mayoría de los países se están viendo dos problemas especiales. Por un lado, pese a que hay muchas leyes, o casi todos los países de las Américas ya poseen leyes de acceso a la información, hay poca interacción con los gobiernos, o si uno lee los informes de la CIP desde los últimos 10 años, va a poder observar, perdón, que el tema del acceso a la información es un tema recurrente como denuncia de la Sociedad Interamericana de Prensa mes a mes o semestre tras semestre, país por país. Entonces, para poder también apoyar al periodismo y a las denuncias, este sistema se va a mejorar. Por ahora tenemos amplia información. Si aprietas en pide información, acá hay una lista de país por país que han también colaborado los vicepresidentes regionales, donde los periodistas en cada país pueden pedir o solicitar información a los gobiernos. Es decir, están detectados y los enlaces a todos los organismos autónomos o gubernamentales de cada país. Si puedes volver al anterior, por favor. También tienen acceso a leyes en cada país, si puedes apretar. Aquí está determinada país por país cada ley, lo que explica cada ley, su reglamentación de cómo se debe pedir esa información a un gobierno. Y acá es el cuadro de cuándo fueron aprobadas las leyes de comunicación, que justamente es una crítica que ayer hacíamos a la UNESCO, que lo veía como una cuestión positiva, y sí, creo que es algo positivo que ya haya 132 países del mundo con leyes. El problema es que nos está demostrando en América Latina, también en Canadá y en Estados Unidos, que las leyes no implican que haya mayor transparencia, sino son utilizadas vehemente por los periodistas. ¿Puedes volver para atrás? Deducirán ya que el sitio va a estar en permanente construcción, porque toda esta información seguramente va a ir cambiando, y para ello ya les pedimos a todos la colaboración para hacernos llegar información que complemente, que corrija en algunos casos, que pueda haber algún error deslizado en alguna información cargada, pero entre todos vamos a ir haciendo esta herramienta cada vez más potente, más útil para los periodistas y los directivos de medios, y también, ¿por qué no?, para los propios funcionarios, para ir mejorando en lo que hace acceso a la información y también en el respeto de la libertad de prensa. Muchas gracias, Carlos. Y el otro botón que todavía no está en construcción porque es bastante más complejo todavía,
tiene que ver con estigmatización, o un botón que se va a llamar estigma oficial, que como ustedes o como todos estamos apreciando es un tema en las Américas como un grave problema en todos los países. Estábamos viendo en estos informes semestrales el caso de Bukele, de Bolsonaro, de López Obrador y tantos otros líderes de nuestros países que están acostumbrados a hablar, a insultar, a difamar a la prensa y a los medios. Entonces, este botón va a poder mostrar en tiempo real quién está hablando de la prensa, quién está estigmatizando a los periodistas y a los medios, y ya el botón consta de todos los presidentes, vicepresidentes, en algún caso de ministros que vamos detectando en cada país, a quienes se le está dando seguimiento a sus declaraciones públicas, pero particularmente en Twitter, sabiendo además que en Twitter a veces se condiciona un poco el insulto a los periodistas y se lo hace más a través de otras formas de comunicación oficial que tienen los presidentes. Así que estamos tratando de navegar en con bastantes herramientas para poder determinar con más sapienza lo que está pasando. Ahora, acá por lo que pregunta Eduardo Salinas, y que quiere una explicación de niños, como dice él, acá abajo Nora puede señalar cómo se calcula la información. Acá hay mucha información de cómo trabaja esta herramienta digital, cómo se calcula la conversación, los protagonistas, las tabulaciones que se van haciendo y las tendencias. Obviamente, como hemos pedido también a los vicepresidentes, y vamos a trabajar de ahora en más, necesitamos poner el SITBOT a disposición de todo el mundo, en una forma también pedagógica, para que la gente entienda de cómo pueda manejar. Y como dijimos desde el principio, lo importante también es no simplemente ver cómo está el sistema de libertad de prensa, como bien lo hace la CIP continuamente mes a mes y también en sus informes semestrales o con el índice de Chapultepec, sino que sea una herramienta de diálogo permanente diario, donde los periodistas puedan obtener información para escribir noticias sobre el tema de medios y libertad de prensa, algo que desde hace décadas en la CIP se insiste, en la necesidad de que los periodistas y los medios concienticemos al público en general sobre los temas de libertad de prensa, algo que se nos dijo muy bien ayer o se repitió en los diferentes informes, particularmente en los estudios de la UNESCO y también en la declaración de Salta que tenemos este tema, que es la necesidad de que alfabeticemos sobre medios, sobre periodistas, sobre libertad de prensa y problemas del ecosistema digital. Esa es una responsabilidad y creemos que el SITBOT para algunos periodistas que les interese este tema puede ser importante para desarrollar y hacer noticias. Sí, de acuerdo. Yo por último nada quería agregar, como decía Carlos, pues esta es una herramienta en constante construcción, entonces es una herramienta que fue hecha para ustedes y en la medida en la que ustedes la utilicen y empiecen a ver cómo le pueden sacar, digamos, el mayor provecho o qué le haría falta para que ustedes pudieran tener todo el poder en sus manos, pues es que vamos a ir pudiendo construir una herramienta cada vez más poderosa. Entonces, como dice Carlos, es una herramienta en constante construcción, en constante movimiento. Entonces, pues nada, utilícenla y nos van contando cómo la ven, qué creen que hace falta para que realmente puedan tener en un solo espacio toda la información disponible y que puedan entender la conversación digital alrededor de la libertad de prensa para poder tomar acción. Muchas gracias, Nora, Nora. ¿cómo es la ingesta de información? ¿A qué hora se realiza? ¿Cómo se rastrea, digamos, las redes y los medios? Sí, bueno, no sé si lo alcanzaron a ver ahí un momentito. Cuando lo puse, nosotros todos los días a las 2 de la mañana hacemos la recolección de toda la información proveniente
Twitter, bueno, de las cuentas y términos que tenemos monitoreados, cuentas, hashtags, términos monitoreados, y de Google News, ¿no? También recolectar información de las noticias que se produjeron el día anterior. Entonces recolectamos esa información, la analizamos y la ponemos ahí automáticamente en el dashboard. Entonces, de modo tal que ustedes puedan tener la información actualizada apenas comience muy tempranito el día. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no damos con esto por presentado y lanzado formalmente el Seedbot. Ya va a salir un comunicado luego que Ricardo y su equipo van a distribuir para que puedan publicarlo por un lado y también para que le compartan a sus equipos, a sus redacciones, para que lo empiecen a usar, como bien decía Ricardo y Nora, como fuente de información sobre temas de libertad de prensa en todas las Américas. ¿Alguna pregunta? Bueno, no sé, Ricardo, ¿cómo seguimos entonces? Bueno, ya vamos, más que seguir, vamos terminando. Si te Terminando. parece, así es, si te parece, te agradezco, Nora, muchísimo. Muchas gracias. Gracias, a Nora, vos, muy doctora. clara toda la explicación. Vale, gracias.